Vamos a continuar con el tema de la coerción personal del imputado. Hemos agotado ya lo que es la conducción o compulsión. Hemos agotado lo que es la orden de detención. Hemos hablado de la aprehensión en delito flagrante. Y también hemos hablado de las garantías constitucionales que empiezan a funcionar en favor de la persona, ciudadano, quien en términos básicos, esenciales, goza del derecho de libertad de locomoción, de poder movilizarse, de poder ir a donde quisiera. Sin embargo, en este momento está privado de su libertad y sujeto ya ante el juez competente. Es algo que le vamos a llamar algunas malas prácticas o vicios del sistema, pero es algo que hay que enfrentar y hay que abordarlo de alguna manera, porque hay una gran diferencia si una persona es detenida en la ciudad de Guatemala, es detenida en la ciudad de Quetzaltenango, hay diferencia si es detenido en Huehuetenango o es detenido en Coatepec, municipio de acá de Quetzaltenango. Son vicios del sistema, por así decirlo, porque la Convención Americana de Derechos Humanos regula y obliga a que el Estado revise la actuación policial. Una vez que la policía intervenga privando de su libertad a una persona, su obligación es presentar el caso y el detenido físicamente ante el juez competente. Un juez con plenas facultades para revisar lo actuado por la policía y con plenas facultades para poder inmediatamente resolver la libertad en caso de tratarse de una situación incorrecta conforme a la ley de causales de aprehensión. Sin embargo, le vamos a llamar vicios del sistema porque no en todos los lugares del país existen jueces de primera instancia que atienden de forma permanente o continua. Realmente esto es un fraude hacia las mismas normas constitucionales, pero no podemos dejar de afrontarlo porque es una realidad en nuestro país. Esperamos que en corto plazo esto pueda ya resolverse, pero han pasado ya muchísimos años desde la vigencia de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 y esto no ha sido resuelto por las autoridades. O de decirlo de otra manera, ha sido resuelto solo parcialmente. Regresando entonces, una persona detenida, la policía tiene la obligación de ponerla a disposición del juez competente en 6 horas. Ojo que si se tratara de faltas, no son 6 horas, es en 1 hora que lo debe de hacer la policía. Ojo que si se tratara de un adolescente, ni siquiera es 1 hora, es inmediatamente que lo debe hacer la policía. Volvamos al caso. ¿Qué pasa si el competente es el juez de primera instancia, donde tengan que poner a disposición el detenido en el plazo de 6 horas? Y este juez, de conformidad a la Constitución Política, tiene 24 horas para tomarle su declaración, lo cual no implica que sean 30 horas, sino las primeras 6 están comprendidas dentro de las 24 que ya tiene el juez para resolver la situación, porque empiezan a correr los plazos a partir de que fue detenido. Entonces podíamos decir que si en el plazo de 6 horas exactas fue puesto a disposición del juez al detenido, el juez tendría 18 horas para conocer de la situación y poder resolver. Pero es un absurdo, es un fraude a los derechos constitucionales de la persona si el juez lo escucha, pero no puede resolver nada relativo a su libertad, se encuentra impedido de hacerlo. Esto es lo que ocurre en aquellos lugares donde el juez de primera instancia no está trabajando por razón de que no existen jueces de primera instancia de turno en ese lugar donde fue detenido, casualmente. Entonces veamos, esto me trae el recuerdo de lo que hablaba el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, hablando de los ciudadanos de diferente categoría,
que en el mundo hay ciudadanos de distinta categoría, porque no todos somos tratados de la misma manera. No obstante, la igualdad formal de la existencia de normas que nos dicen que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, resulta que en este caso hay ciudadanos de cierta categoría frente a otros ciudadanos de otra categoría inferior, porque si se trata de un detenido en la ciudad de Guatemala o en los municipios circundantes, en Antigua Guatemala, en Chimaltenango, en Quetzaltenango, en Totonicapán, por ejemplo, tenemos juzgados de atención permanente de 24 horas funcionando, y entonces el detenido no va a una cárcel normalmente a cargo de la Policía Nacional Civil, ni a cargo del sistema penitenciario, sino va a lo que denominamos una carceleta provisional que está dentro del organismo judicial, porque el detenido físicamente es llevado y se pone a disposición del juez competente. El juez, teniéndolo él a su cargo en sus propias instalaciones, tiene la obligación de resolver su situación jurídica y en su caso resolver su inmediata libertad. Pero en aquellos lugares donde los jueces no están trabajando, porque no existen estos juzgados de turno de atención permanente, es donde ocurre ese fraude a los derechos. Existen jueces de paz que tienen delegada parcialmente la posibilidad de resolver la situación, pero solo pueden resolver si se trata de faltas, o si se trata de delitos de tránsito, o si se trata de delitos que tengan únicamente como pena al final del proceso una multa. Si esto es así, el juez de paz sí podría resolver algo frente a una arbitrariedad policial, pero de lo contrario, él solo puede hacerle saber que fue detenido, no importa en qué condiciones, pero no tiene facultad legal para poder resolver nada relativo a su libertad, lo cual es un fraude a los derechos del ciudadano y no debería de existir. Es importante decirlo que hay muchos jueces proactivos que en interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos y ante evidentes ilegalidades han resuelto la libertad de algunas personas. No obstante, la policía las ha detenido, resuelven su libertad y no obstante una norma les impide que puedan hacerlo en la jurisdicción ordinaria. Ellos lo hacen basada en la jerarquía normativa y en la prevalencia de la norma internacional de derechos humanos, lo cual es bueno y es conveniente para el derecho, para los derechos de todo ciudadano. Yo creo que cualquier juez debería de hacerlo. Esto es una situación que es a veces conflictiva, hacerlo de conocimiento de muchas personas, pero es algo que el organismo judicial lo debe de resolver en corto plazo, porque no podemos seguir teniendo ese tipo de diferencias donde no se va a cumplir la Constitución y los plazos legales de 24 horas, como lo manda la Constitución. No sirve de nada que se ponga a disposición del juez si el juez no tiene la capacidad legal de poder resolver su libertad, si fuera el caso otorgarla. Dejamos así este tema y vamos a seguir viendo otro tema de las medidas de coerción en los siguientes videos.